Esta es una propuesta en construcción, quiero señalarlo de manera precisa, porque lo que estamos bregando a hacer en esta campaña es hacer un acuerdo en el sector, un acuerdo entre los trabajadores, los empresarios, los sectores políticos y el Estado que apunte a unas transformaciones democráticas correctas. Advertirles también que parte de lo que voy a decir tiene que ver con aportes de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que conocen bastante de estos asuntos. Lo primero es decir esto, aquí hay cosas que hay que preservar del sistema de salud, no hay la menor duda, no es hacer un borrón y una cuenta nueva, por ejemplo, la afiliación universal es una cosa positiva, un aumento grande que hubo de los recursos, también hay que hacer esfuerzos porque no se disminuyan. Pero también es verdad con franqueza que hay cosas muchas para mejorar, hay que mejorar la prevención, los pocos recursos que tiene la red pública, el acceso real pues está lejos de ser el que se desea, la calidad de la atención, las relaciones laborales, el maltrato de que son víctimas las IPS públicas y privadas y una profunda corrupción hay en el sistema. Lo otro que quiero mencionar como una base que es clave en mi análisis es que la salud tiene una dificultad estratégica que es un sistema económico y técnico de costos crecientes. A diferencia de otras áreas de la sociedad, esto tiende a crecer por los avances científicos técnicos. Luego aquí el problema de los recursos es un problema complicado. Y agregar que Colombia es muy débil en los aportes públicos al sistema de salud, son del orden de $345 por habitante, los aportes públicos. Estados Unidos tiene 27 veces más, Alemania tiene 13 veces más, Francia tiene 11 veces más. Luego aquí hay un problema súper clave, es que hay que cuidar cada peso, cada centavo, hay que cuidarlo porque si no es imposible, porque estamos trabajando con recursos pero muy escasos. Y recordemos esto, cada peso mal gastado o perdido es más enfermedad, más dolor y más muerte. Y más muerte de todos los colombianos, sin excepciones, incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestros amigos y a nuestras familias. Señalar también que la ley 100 tiene problemas, fallas bien complicadas. La más notoria de todas es que no es una ley en beneficio principalmente de los pacientes, de las IPS públicas y privadas y de los trabajadores de la salud, sino que tiene como objetivo principal su propio beneficio y eso crea una distorsión supremamente grande. En todo el mundo capitalista no es así como funciona el sistema de salud. En el mundo de economía de mercado, y estamos en un debate en la economía de mercado, hay distintos modelos de los que debemos aprender para hacer que las cosas resulten de la mejor manera. Lo otro que quiero mencionar es esto, un problema del enfoque. Todo el sistema de salud tiene que ser para el paciente. Aquí el único rey del sistema tiene que ser el paciente. Y para que sea el único rey del sistema, necesitamos que a su servicio estén todos los trabajadores de la salud, médicos y compañías, todos a su servicio y en su beneficio. Las IPS públicas y privadas y los administradores del recurso también tienen que estar al servicio de los pacientes y no al revés. Cada centavo mal gastado en salud es sufrimiento, dolor y muerte. Entonces las EPS no pueden ser los reyes del sistema como hoy sucede. Deben estar al servicio del sistema y no el sistema al servicio de esas entidades. Y agreguemos un asunto que es importante. Este es un sector que funciona es con plata pública principalmente, del orden de 50 billones de pesos al año. Y es un servicio público. Entonces aquí no nos pueden seguir con el cuento de que estos son negocios entre privados y que el Estado no puede intervenir. Es un error garrafal. Estamos en capitalismo, en economía de mercado, pero es que aquí en esta economía es con el Estado interviniendo. ¿Qué no propongo? No voy a estatizar el sistema de salud, lejos de mí esa idea. IPS privadas con utilidades, con todas sus garantías o sin ánimo de lucro, que las hay y muy buenas así. E IPS públicas también con todo el respaldo del Estado para que puedan progresar. No voy a regresar a antes de la ley 100, eso es historia patria lo que pasó, hay que aprender de una u otra situación, pero no se regresará nada. Y no voy a promover una transición irresponsable. El que se equivoque en las transiciones destruye lo que quiere arreglar. Y entonces aquí los derechos adquiridos son derechos adquiridos y son cambios dentro del ordenamiento jurídico del país. Pero por supuesto que hay que centrarnos en dos ideas, mejorar la calidad del servicio y bajar los costos para que podamos mejorar la calidad del servicio, porque cada centavo que nos ahorremos lo podemos volver en mejoría de la calidad del servicio.
¿Qué propuestas específicas? Modelo real de medicina preventiva, no más demagogia con esto. Aquí a esto hay que montarle un viceministro, un viceministerio de salud encargado de la promoción y de la prevención, si es que de verdad somos consecuentes con eso, con plata grande de la UPC, desde la UPC, solo dirigida a medicina preventiva. Además hay que crear unas redes, y esta es parte de la prevención, redes de IPS que trabajen duro en atención primaria y que promuevan la medicina familiar y este tipo de cosas. Y en prevención determinante, pues resolver los problemas de la calidad del agua y la desnutrición de los colombianos. Si la gente está desnutrida y no tiene agua, pues qué prevención puede haber. Lo otro es mejorar la calidad de la medicina que se practica. Y entonces aquí cosas como la medicina familiar, pero quiero enfatizar en una idea, medicina basada en el valor. O sea, medicina que agregue valor en la medida en que hace mejor medicina. Y en ese sentido la cosa no es de que gana más el que gaste más plata, sino que gana más el que gaste menos plata, pero haciendo las cosas bien. Esto es un principio clave de las últimas corrientes de la medicina en el mundo entero. Al mismo tiempo hay que proteger, pero de verdad proteger, cuidar las IPS públicas y las EPS privadas. Entonces no puede suceder que el Estado y las EPS no les paguen las deudas. Eso es una vergüenza, que no les paguen las platas que les deben, que no les paguen oportunamente sus servicios, o sea, que el negocio de los administradores de la plata sea maltratarlos, inaceptable, que no se usen las glosas para no pagarles, eso es una pilatuna inaceptable, que les glosen además arbitrariamente las cuentas para no pagarles o obligarlas a negociar por menos de lo que facturaron. Y por supuesto hay que unificar la forma de facturar para que este costo, que es muy alto hoy por hoy, les descienda a las IPS. Bueno, y hay que darle bastante más plata a las IPS públicas, a todo el sector público de la salud. Hay que fortalecerlo porque la pandemia probó que es insustituible. Hospitales públicos, despolitizarlos, descorromperlos, no más politiqueros controlando la salud y los hospitales, gerentes serios que hagan lo que tienen que hacer respaldados de verdad por las políticas, secretarías de salud que no sean nidos de la politiquería y el clientelismo, por supuesto. Hay que establecer que los servicios misionales de la red pública las presta la red pública y nuestros supermercados o estos centros comerciales que han montado de negocios privados de politiqueros normalmente además, y eliminar el pago de las estampillas que graban los contratos en la red pública hospitalaria. Ese es un desangre que no tiene por qué existir. Bueno, un asunto imprescindible, hay que mejorar las condiciones laborales. Si el paciente es el rey, pues tienen que ser los reyes, los médicos, las enfermeras y los trabajadores, lo mismo que las clínicas y los hospitales públicos y privados. Entonces, mejorar las condiciones laborales es muy simple. Hay que acabar con las cooperativas de intermediación laboral, con los contratos sindicales y con otros intermediarios que ni siquiera le ahorran plata a las instituciones de salud, sino que resultan más caras, pero se las embolsillan los intermediarios, que en el sector público también son parte de la corrupción política de Colombia. No, menos flores, digamos, demagógicas para los trabajadores de la salud y más realidad, atendámoslos como deben ser y que se les pague la plata que les deben, porque es el costo que todavía haya tantos a los que no les pagan. Bajar los costos es el otro asunto clave. Entonces necesitamos que la ADRES sea el recaudador único y el único pagador. El único recaudador y el único pagador. Debe administrar inclusive los recursos del SOAT, que son supremamente grandes. ¿Por qué andan volando? Medidas anticorrupción y antiabuso del poder. Una división especializada de la Contraloría General de la República para perseguir corrupción y desgreño y avivatadas. No más esa farsa de la Superintendencia de Salud, que es una superintendencia para administrar la alcahuetería. No, la Contraloría General de la República, con todo el poder que sea necesario para que no se roben un centavo. Es demagogia hablar de eficiencia en el gasto si se roban la plata o lo más barato. Hay que unificar como un solo régimen el subsidiado y el contributivo. ¿Qué sentido tiene que sean dos regímenes para enredar las cosas y para facilitar el clientelismo y la politiquería en el subsidiado? No, si son los mismos derechos de los ciudadanos que tienen que ser los mismos, ¿por qué dos regímenes distintos? Compras centralizadas.
No más esta vivatada de cada comprador haciendo su negocio, no. Compras centralizadas por el Estado, como es en muchos países desarrollados, empezando por Inglaterra, de medicinas y de las medicinas y de los insumos. No más gaveras a las transnacionales abusándose de su poder. Producir más medicamentos y más insumos en Colombia, por supuesto que sí, que tenemos que avanzar en eso también. Y hay una buena idea de la Fundación Cardiovascular, entre las varias. Hay que crear un fondo anticatástrofes y pandemias, o sea, que no nos cojan otra vez como nos cogieron al descuidado. Debe haber unos recursos esperando estos momentos de dificultades. Termino con esto. ¿Qué hacemos con las EPS? Cualquier sistema de salud en el mundo necesita quien administre el sistema. Entonces, listo, estamos de acuerdo en eso. Hay varias maneras de administrador del recurso en el mundo entero. No más sectarismos y dogmatismos con el cuento de que lo que hay en Colombia es lo máximo y que en todo el mundo se hace lo mismo. Eso no es cierto. Entonces tenemos varias posibilidades. Como hoy tenemos EPS con ánimo de lucro y sin controles. Esa es una versión. Otra versión son EPS públicas, haciendo las cosas correctamente y por supuesto sin ánimo de lucro, pues porque son públicas. Existe una posibilidad sobre la que yo creo que hay que trabajar, y ya existe por lo menos una experiencia, que son EPS con organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Existe mucha IPS en el sector privado en Colombia con IPS, con servicio privado y sin ánimo de lucro. Esa es una vertiente que el país debería mirar con todo rigor y seriedad, porque es una manera de bajar los costos de la prestación del servicio y en ese sentido mejorar la calidad. Bueno, y en el caso de las EPS que son con ánimo de lucro, pues tiene que ser con ánimo de lucro controlado. O sea, en servicios públicos domiciliarios, en electricidad, la ganancia del prestador de servicio no es la que se le dé la gana, está reglamentada por el Estado. Hay tasas de ganancia establecidas, se sabe de dónde sale la ganancia, pero esto no puede ser este desgreño de la ley 100 que ni siquiera se sabe de dónde sale la plata. Y por eso se roban la plata como se la robaron en Saludcop. Esa es la historia. Esa es la historia de este desastre. Entonces, esto hay que corregirlo, hay que hacer un acuerdo. Trabajando sobre estos distintos esquemas, hagamos un debate con tranquilidad. Yo tengo mis ideas y yo creo que todos tenemos las ideas que hay que tener, pero el punto es que las EPS deben estar al servicio del sistema, de los usuarios, de los trabajadores de la salud, de las IPS privadas y públicas. De otra manera no puede ser. Repito, hay varias opciones y miremos entre esas cuál es la que mejor nos puede funcionar o si se vuelven mixtas. Pero aquí no nos sigan con el cuento de que esto está perfecto y que aquí no hay nada de fondo que cambiar. Por último, decirles esto a todo el sector de la salud. Mi idea es que tenemos que unir este país, no solo en el sector salud, sino en todo. Unir los intereses de los sectores populares, los asalariados, los campesinos, los indígenas, las clases medias, incluidas las del sector de la salud, y los asuntos empresariales también, siempre con la idea de Colombia, que no se siga gobernando este país en donde la gran genialidad de quienes gobiernan es que al país le vaya muy mal, pero a ellos sí les va muy bien. Entonces, el país en el atraso, en el subdesarrollo, un país feudo capitalista, como dice un médico amigo mío en estos asuntos, y las cosas no funcionan como debería ser. Esto necesita un remesón de fondo, y lo planteo en los términos. Me excusarán un poco pues la velocidad con que planteo las cosas, pero se trata de poder señalar pues con todo detalle. Y cuando quieran hablamos con los que quieran más de esto, y repito, un acuerdo nacional para poner en la jefatura del Estado políticas que sean de verdad de cambio democrático en este país, sin maltrato a nadie, sin estatizar la economía, sin perseguir a nadie, sin más peleas de perros y gatos en la lucha política, pero sí con la idea de que transformemos las muchas cosas que hay que transformar en Colombia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.